Bienvenidos a Tiempo de Amar. Nuestra institución contribuye con el bienestar psicológico, emocional y social de personas, parejas y familias a través de la capacitación, la intervención psicológica o la creación de recursos didácticos. Desarrollamos competencias y habilidades personales generadoras de relaciones cada vez más estables y más saludables. Gracias por estar aquí. Tiempo de Amar, generando bienestar. Bienvenidos a Tiempo de Amar. Nuestra institución contribuye con el bienestar psicológico, emocional y social de personas, parejas y familias a través de la capacitación, la intervención psicológica o la creación de recursos didácticos. Desarrollamos competencias y habilidades personales generadoras de relaciones cada vez más estables y más saludables. Gracias por estar aquí. Tiempo de Amar, generando bienestar. Hola, 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 muy buenas noches con todos los que se están conectando en este momento para este nuevo Coffee Talk de Tiempo de Amar. Les agradecemos mucho por compartir este video, por estar con nosotros, por acompañarnos en este nuevo tema que vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante, bastante enriquecedor, creo que va a ser el día de hoy. Así es que preste atención a lo que vamos a ir trabajando en esta noche y tomes el tiempo para pasar la voz, para poder compartir si lo desea, para poder compartirlo con sus redes, hablar de un tema tan importante que muy pocas veces nos tomamos el tiempo para hacerlo, que es el tema de la adopción. Hoy vamos a trabajar el tema relacionado a familias adoptivas y de manera particular la vinculación afectiva. ¿Qué cosa es la vinculación afectiva? ¿De qué se trata todo este tema relacionado a la vinculación? Vamos a ir a tratarlo el día de hoy con una psicóloga muy importante en este tiempo y para nuestra familia. Ahora les voy a contar por qué, pero es alguien a quien conocemos ya hace un tiempo atrás y que nos ha ayudado muchísimo en entender esta adaptación luego de la adopción que pueden haber pasado las familias. Como ustedes saben y conocen, mi familia también es una familia adoptiva. Mi hijito, llegamos a tenerlo cuando tenía 3 años de edad y quiero contarles solamente algo pequeño relacionado a este hecho, ¿no? Nosotros con mi esposa nos enamoramos hace muchos años atrás, en 1995, imagínense, probablemente algunos de nuestros oyentes o los que nos están viendo ni siquiera habían nacido, pero aún recuerdo y por ahí vamos a poner unas fotos, no sé si ya tienes las fotos, Robert, en ese sentido, ¿no? Justamente es un tiempo en el cual nos fuimos conociendo, nos fuimos enamorando. Hasta ahora recuerdo sus primeras 5 palabras que grabó en mi corazón, ¿no es cierto? Cuando la conocí por primera vez me dijo: buenos días, señor, ¿qué desea? Y esto en realidad no era más que una presentación en el trabajo en el cual yo estaba yendo y ahí la conocí. Nos conocimos muy jovencitos, muy jóvenes, con muchos sueños, con muchas ilusiones. Estuvimos pasando todo un tiempo juntos para luego, de alguna forma, comenzar a buscar la manera de casarnos. Nos casamos en el año 2000, para ser más exactos, el 14 de abril, día viernes cayó, recuerdo, el 14 de abril del año 2000. Nos casamos después de que ella me rogara tanto para casarme. Yo tuve que acceder y acepté y nos casamos y pudimos estar juntos creando una nueva familia. Los primeros años estábamos felices, los dos solitos, pero después ya para más o menos el 3er año comenzamos a tener la idea, ya dijimos, ahora sí es tiempo de poder estar juntos. ¿Qué te parece si ampliamos nuestra familia? Vamos a buscar el varoncito, la mujercita, etcétera. Y fue allí donde nos dimos cuenta que no pudimos, ninguno de los dos, llegar a concebir, no podíamos tener hijos y tuvimos que pasar toda una serie de evaluaciones médicas, toda una serie de condiciones para poder buscar el hijo que estábamos esperando. Pasaron esos 5 años, esos primeros 5 años la pasamos buscando justamente la intención de poder tener hijos, incluso con un tratamiento. Para esos 5 años ya no pudimos, ya el médico nos dijo a los dos, ninguno de los dos puede llegar a tener hijos. Mi esposa me habló de la adopción. En esos primeros 5 años yo estaba muy resistente con eso. Pasaron 5 años más en que mi esposa me decía para adoptar y yo no quería. Era complicado para mí entender eso, sobre todo el contexto en el cual pertenecemos como iglesia, como comunidad.
Pero luego, a los 10 años, yo decidí, dije, sí, yo creo que ya es tiempo, creo que Dios nos ha tomado como hijos adoptivos y también como Él podemos aprender de su ejemplo y también poder adoptar a alguien. Entonces, vine muy entusiasmado a hablar con mi esposa y a decirle, ahora sí, yo estoy seguro y convencido que ahora sí podemos nosotros adoptar un niño. Y mi esposa, para sorpresa mía, me dijo, bueno, ahora no. Ella no estaba de acuerdo. Y no estaba de acuerdo no porque no quisiera, sino porque teníamos muchas actividades, que íbamos de viajes al interior del país por el trabajo que hacíamos, una serie de actividades que no nos permitía tener el tiempo suficiente para dedicarle a esta criatura que ingresaría a nuestras vidas. Con el tiempo pasaron 5 años más y ya cuando llegamos a los 15 años, ambos estábamos de acuerdo de poder hacer lo que sea necesario para poder integrar a nuestra familia a un nuevo ser, a una nueva criatura. Después de haber luchado muchísimo con muchos prejuicios de la sociedad y de la iglesia, con muchas ideas y mitos que la sociedad tiene acerca de la adopción y la iglesia también, y muchas de las cosas que en algún momento nos hacía resistentes a la idea de poder adoptar, por los temores propios de la sociedad y de la iglesia también, y por nuestros propios prejuicios incluso. Eso nos llevó en el año 2016 a visitar el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables para poder empezar un proceso de adopción que nos permitió tener en el 2018, para ser más exactos, a nuestro pequeño Cristian. Y seguramente usted ya lo conoce porque lo hemos publicado de muchas formas. Cristian para nosotros ha venido no solo a cambiar nuestras vidas, sino incluso a que nosotros podamos hacer que nuestra vida mejore con él. Él llegó con nosotros de 3 añitos y créame, por favor, y se lo comento con toda honestidad y libertad. Ahí seguramente va a ver la foto de mi hijito también, que en el tiempo que nos tocó adoptarlo, después de haber vivido todas estas cosas que les he mencionado, tuvimos que pasar nosotros también un proceso personal. Yo personalmente, como psicólogo que soy de pareja y familia, quería tratar a mi hijito como si fuera un paciente. Y a la vez, mi hijito, como todo niño, y en la condición de adopción, pues tenía unos comportamientos que a mí me dejaba a veces hasta frustrado conmigo mismo. Y ahí recibí el consejo de una psicóloga especialista que la he invitado hoy día justamente porque públicamente quiero compartir con ustedes que fue ella la que me dijo lo que alguna vez compartí en alguna de las reuniones que tenemos. ¿Usted quiere ser el padre de su hijo o quiere ser el psicólogo de su hijo? Porque yo me cargaba demasiado con las cosas que yo sabía porque lo he estudiado y porque lo he vivido, pero no tenía forma de cómo adaptar todo eso a la vida de mi hijo. ¿Y por qué? Porque quería seguir siendo su psicólogo cuando en realidad era su padre. Y todo padre nos frustramos. Y todos los padres, sean de hijos adoptivos o no, tenemos cosas que necesitamos aprender a manejar en nuestras vidas. Y por eso elegí este tema para el día de hoy, hablando acerca de cómo criar tal vez, cómo vincularnos tal vez con esos niños que son adoptivos, ciertamente, en una condición, pero también con hijos biológicos, Porque con esta pandemia nos hemos dado cuenta que hay muchas familias en donde los padres y sus hijos más bien están cerca, en el mismo ambiente, pero a la vez separados emocionalmente. Y ese es un tema sumamente importante a trabajar el día de hoy. Es importante que podamos aprender a vincularnos emocionalmente de forma afectiva con nuestra familia, con nuestros hijos. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿De qué manera podemos aprender a hacerlo? Hoy quiero presentar de manera muy agradecida de paso también y de una manera especial a una psicóloga que fue la que nos ayudó en este acompañamiento que tuvimos con nuestro pequeño Cristian, hermosamente divino para nosotros el tenerlo con nosotros a los 3 añitos de edad. Hoy ya tiene 7 años, imagínense, hoy ya tiene 7 años, hace poco ha sido su cumpleaños y él incluso ha llegado a comentarnos algunos recuerdos que tiene del momento en que vivía en el lugar donde él estaba.
y lo hablamos de una manera tan natural que incluso él ha estado en algún momento deseoso de compartir su testimonio. Él dice, quiero contar mi historia a mis amiguitos del colegio. Eso es algo que también nos puso a nosotros un poco en alerta. Dijimos, ¿cómo le vamos a decir? Porque él no sabe de prejuicios, él sabe que es adoptado, sabe cuál es su condición, pero sabe también que nosotros lo amamos. Y una de las cosas que hoy vamos a hablar, y quiero compartirlo con la psicóloga que está con nosotros el día de hoy también, porque es algo que es importante trabajar en la vida de las familias. El sentimiento de rechazo, el sentimiento de abandono, estas condiciones con las que vienen muchos niños, que siendo adoptados o incluso biológicos tienen este tipo de condiciones. Déjenme presentarles, por favor, a la psicóloga Soledad Alvarado. Ella es la psicóloga de seguimiento posadoptivo de la Dirección General de Adopciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Está con nosotros Soledad. ¿Cómo estás, Soledad? Qué gusto de verte, de verdad, y qué gusto de tenerte en este programa el día de hoy. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás, César? Muchísimas gracias por la posibilidad de participar en tu espacio y de poder compartir ese tema tan importante. Espero que sea de mucha repercusión positiva para todas las personas que te ven y que podamos trabajar también en profundizar sobre el tema de la adopción. Ciertamente. Estoy lista para atender todas las consideraciones que se requieren. Ajá, sí, justamente la gente está escribiendo que está expectante a seguir aprendiendo más y hablar un poco más acerca de esta condición que nosotros vivimos con mi esposa y con mi hijito también. Yo quiero una vez más agradecerte públicamente, Soledad, por el trabajo que hiciste con nosotros. Me ayudó muchísimo cada reunión que tuvimos contigo. Y quisiera, y con esto justamente, he querido que podamos invitarte para poder trasladar toda esa información, toda esa experiencia que tienes trabajando en este lugar donde estás actualmente y todas las cosas que has podido ver, los casos que has podido ver o tratar en algunos aspectos con respecto a la adopción. Quisiera empezar, Soledad, con una pequeña pregunta a nivel más social, no tanto psicológica, de cómo ha ido evolucionando esta condición de la adopción a nivel Perú. Para ti, ¿tú has notado si es que todavía sigue habiendo esos prejuicios, esos mitos, esas condiciones que hacen que las personas se asusten cuando hablan de adopción? ¿O es que más ahora hay más apertura, hay más diálogo, hay más deseo de poder adoptar a niños? ¿Cómo lo has visto tú, Soledad, de este tema? En definitiva existe mayor apertura en nuestra sociedad, porque también nosotros trabajamos a nivel nacional, ¿no? Y somos quienes recogen también las perspectivas de todo el país, a lo largo y a lo ancho. En ese sentido, pues sí, existe una mayor disposición a lo largo de los años, se ha identificado que algunos prejuicios se han debilitado, las perspectivas son más abiertas hacia la conformación familiar adoptiva. Lo que te podría comentar en función de las familias que yo he atendido, hay una disposición plena a trabajar, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? El tema de los orígenes, hablar naturalmente de la adopción, también tener una comunicación muy activa porque se conversa con otras familias amigas, se habla de cómo fue el curso del proceso para cada uno, y eso genera una red también de conocimiento y de información que es muy enriquecedor y que trabaja en derrumbar muchos de los mitos, ¿no?, que existen con relación a la adopción. Y considero que sí existe, ¿no?, una mejoría en estas perspectivas que tenemos como sociedad. Uno de los mitos que más fuerte retumbaba en mi cabecita en aquellos tiempos en los que intentaba negarme a la adopción, y te lo digo con mucha libertad, es que en medio de esta condición estaba esa idea de qué va a pasar si la gente se da cuenta de que no es mi hijo, qué va a ocurrir con él si no se adapta a nosotros, y si de repente mañana más tarde viene con algún problema psicológico, emocional o incluso físico que no sepa cómo resolver. Es decir, estaba mucho más enfocado en el tema del temor de lo que podría pasar, del futuro, pero eso te lo digo de manera personal, eso es algo que me afectó a mí. Sin embargo,
¿Eso ocurre todavía en las familias? ¿Hay familias que les preocupa mucho este tema del origen? ¿Qué va a pasar o qué va a ocurrir? ¿O si el niño se comporta de la misma forma o no, siendo nacido de forma adoptiva o teniéndolo de nacido del corazón, o si es biológicamente? Es decir, ¿hay todavía esos mitos en algunos padres, en algunas familias? Las familias que asisten a los talleres de preparación tienen ciertas nociones que van por esa línea, ¿no? De las preocupaciones o de lo que ellos podrían pensar que ocurriría a futuro ya conformada la familia con sus hijos e hijas. Me parece a mí importante que puedan ser capaces de pasar por la palabra este tipo de circunstancias. Me parece valiosísimo que lo puedan expresar, que lo vemos en la práctica, ¿no? De nuestro trabajo. Se habla de ello, nos dicen por dónde van sus temores, hablan y son capaces de explicarnos qué es lo que temen, si son temas familiares de ellos mismos también, porque a veces viene una noción que va de la propia familia, ¿no? O de los entornos sociales que son predominantes para cada una de las personas que conforman la familia solicitante, ¿no? Que vendría a asumir el proyecto adoptivo. Este elemento nos permite trabajar sobre los mismos, es decir, nos permite explicar, nos permite abordar cuáles son estas perspectivas, cómo cree que va a ser, cuáles son tus recursos, y en buenas migas poder ir poco a poco procesando la experiencia que cada uno de ellos tiene. Algunas veces los mitos y los prejuicios pueden llevar a que ya vayamos separando y aclarando el panorama, digamos, del bosque ya nos quedamos como un claro, más que nos permite identificar, bueno, entonces cuál es su motivación, se siente en la posibilidad de emprender este camino, de continuar guiándose por el proyecto adoptivo y ser ese soporte que el niño o niña requiere, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Para mí fue muy, muy, muy valioso, para mi esposa y para mí fueron muy valiosos los talleres que dictaron en ese tiempo el ministerio. Entiendo que hasta ahora siguen haciéndolos y por ahí he visto algunos testimoniales incluso donde hemos salido con mi esposita, tremendo, me encantó cuando nos lo enviaron. Pero en medio de esa condición, ¿tú crees que las experiencias de paternidad entonces podrían ser diferentes entre padres adoptivos y padres biológicos? ¿O siguen siendo las mismas, pero tal vez hay algo que los hace sentirse diferentes una vez más? ¿Cómo ves eso? ¿Son diferentes las necesidades? Creo que las familias adoptivas atraviesan por circunstancias diferenciadas a la familia conformada por la vía biológica. Hay elementos que implican una construcción nueva de un vínculo que al momento en que los hijos llegan al hogar, pues se va recién dando uno cuenta de cómo se desenvuelven, cómo van reaccionando, qué tipo de circunstancias le generan alivio o malestar. Es un descubrirse mutuamente, ¿no? Tanto el niño a sus padres, la niña a sus padres, como también los padres a sus hijos. Entonces hay una nueva construcción y puede ser a cualquier edad de los niños. En el caso de usted, llegó a los 3 años, ¿no? Por ejemplo, Cristian. Y puede ser más pequeñito tal vez o de mayor edad. También tenemos adopción de adolescentes, entonces cada dinámica tiene su complejidad propia. Me parece que sí es importante valorar esos elementos específicos. ¿Cuáles crees tú que son los principales desafíos que viven los padres, en este caso adoptivos, frente a los padres biológicos? ¿Hay desafíos diferentes por el hecho de que vienen de mundos diferentes probablemente? Me parece que un desafío importante es el proceso de transición de un entorno previo de figuras de cuidado a pasar a una dinámica familiar ya con figuras parentales constituidas, ¿no? Ese tránsito es complejo, requiere de un abordaje específico para los padres, porque es un construirse también en el rol de padres, y también por el otro lado el niño se va adecuando a poner a prueba los roles, a también identificar cómo la demanda de sus deseos va a ser aceptado, ¿no? Por los padres, y en función de ello pues se va construyendo el vínculo, ¿no? Cómo se manejan los espacios de las rutinas, qué tanto tiempo paso con mamá o con papá. Cada circunstancia va siendo de reto y de ir evaluando las estrategias que uno va asumiendo, ¿no? Creo que esas consideraciones con las familias biológicas no tienen esa cualidad que requerirían una novedad, ¿no? Ellos tienen un curso de tiempo
de diferente al encuentro en la vinculación con tus hijos, ¿no? Y bueno, por ahí me parece que hay diferentes circunstancias, además del hecho de que las familias adoptivas acompañan a sus hijos en la elaboración de su historia de vida, ¿no? En comprender piezas de su pasado y trazan ese camino junto con ellos, porque buscamos que sean siempre un soporte, ¿no? Las figuras de los padres para los hijos o hijas adoptadas. Eso significa entonces que el desafío es mucho mayor en ese sentido, porque también el padre de familia tiene que incluir la información de los orígenes, por ejemplo, o de la condición en la que encontraron a su niño o a su niña, en el sentido de integrarlo a la familia. Por un lado está eso, pero por el otro lado también está el tratar de compartir con el niño o con la niña toda esa información de su propia familia de origen, ¿no? De todo lo que la familia de origen tiene que integrar, en este caso, a un niño que, dependiendo de la edad que ha tenido, va a tener que ir adoptando algunos rituales familiares, probablemente, o algunas características particulares de esa familia donde están. Entonces, el reto es para los dos, tanto para los hijos como para los padres. ¿Cómo es que, en ese sentido, los padres... ¿cómo es que deben manejar ese sentido de frustración, de incomodidad, tal vez, de no saber qué hacer y qué decir? ¿De qué manera podríamos ir entrando a ese tema de lo que es la vinculación? Pero, ¿cómo se prepara un padre para poder, o mejor dicho, cómo se prepara una persona para ser padre? Por el lado biológico, entiendo que 9 meses por lo menos le da opción de, durante esos 9 meses, prepararse con la idea y de recibirlo. Pero en una condición de adopción está la frustración de no haberlo podido tener de manera biológica, está la incertidumbre de lo que va a pasar, está lo que tengo que decirle a mi hijo con respecto a mi nueva familia o a la familia de origen, y que entender lo que él está viviendo en su propio mundo pequeño que está construyendo con esta nueva familia para él. O sea, son muchas cosas, son muchos desafíos. ¿Cómo ir preparando el corazón del padre allí, o de la madre incluso? Los has enumerado perfectamente, César. En realidad hablamos de estos bloques, ¿no?, importantes y de dimensiones que son apremiantes para los padres. Y me parece que al momento ya de concretarse la convivencia, incluso todos estos se van mezclando, ¿no? Es decir, hay una dinámica simultánea de todo lo que implica ya realmente convertirse en padres, y puede ser muy demandante para la figura materna y paterna lidiar con estas circunstancias. En primera instancia me parece importantísimo el pasar por la palabra. Y ahí doy tu ejemplo, ¿no? El haber acudido al hogar y que ustedes no hubieran podido expresar, esto es lo que ocurre con nosotros, así nos sentimos, habla de una dinámica de conciencia, identificación de las propias condiciones que están siendo difíciles, ¿no? Y poderlas decir, poder explicar, ¿no? Me parece que eso es el primer punto. A veces podemos desear aguantar las circunstancias, o tal vez obviar cuánta frustración podemos estar percibiendo, pero también eso tiene un momento donde se quiebra, ¿no? Entonces, el poder dar cuenta de lo que ocurre en nuestro fuero interno y de poder hablar de que esto está siendo complicado y difícil con la pareja, o de una manera individual con la propia familia, y hacerse cargo de estas emociones que están surgiendo como parte de la crianza y como parte de conformar una vivencia adoptiva. Entonces, por ese primer punto ya sabemos con qué trabajar. Ya tenemos idea de que esto está siendo complejo y nos trazaremos un camino para abordarlo. Puede ser con un apoyo profesional, puede ser con una intervención que implique un mejor manejo de las estrategias que se estarían estableciendo para equilibrar la crianza. Tal vez hay temas en función a trazar los límites, o dificultades para lidiar con las emociones de frustración de los hijos, porque a veces también estas pueden ser muy intensas. ¿No? Rabietas de mucha duración, reacciones también físicas, ¿no?, del cuerpo que los niños pueden tener en un momento de mucha intensidad. Entonces hay diferentes circunstancias que vamos atravesando, y también enfocarnos en que los hijos requieren una atención. Hay un lugar del padre que hay que abordar, de la madre que hay que abordar, pero también tenemos que hacernos cargo de brindar recursos a nuestros hijos para que puedan gestionar de otra manera estas reacciones, en la medida que sea posible, abordado en función a su edad,
para que sea un trabajo que esté integrado, ¿no? Tanto los padres como los hijos. Es esa interrelación que existe, no los podemos separar, exactamente, están conectados. Esto es interesante. Yo siempre que doy los talleres, en algunos casos que me toca compartir sobre temas de crianza, básicamente, una de las cosas que me gusta mucho enfatizar es que, y lo aprendí con mi hijito realmente, es que si queremos calmar al niño, necesitamos calmar al adulto primero. Entonces, esta dinámica de aprender a verse a sí mismo, aprender a reconocer sus emociones, y creo que esto es no solamente para padres adoptivos, sino en general, ¿no? Aquel que pueda tomar conciencia de su condición para poder buscar la ayuda adecuada. Muchos padres de familia se esconden de eso, muchas madres de familia se esconden de darse cuenta de la condición en la que se encuentran. Y esto hace más bien, en vez de poder ayudar a que el niño se integre, más bien hace que se pueda alejar un poco más. El niño pasa sus propias frustraciones también, su propio dolor, su propia incomodidad, y dependiendo también de la edad en la cual hayan llegado, ¿no? Esto es una condición, digamos, que de alguna manera, ¿cómo el padre en todo caso puede aprender a reconocer eso en sí mismo? Darse cuenta, sabe que está molesto, sabe que está frustrado, pero no sabe que esa frustración nace de sí mismo. ¿Cómo le ayudamos a un padre de familia a poderse darse cuenta de sus propias emociones? ¿Qué estrategias podemos ayudarles a entender para que pueda él ir un poquito más a su propio encuentro de sí mismo, como para poder prepararse al encuentro de su hijo o de su hija? Creo que es importante sondear las reacciones que nos hacen pasar por el malestar. Creo que eso es un signo que es muy evidente, ¿no? Uno puede darse cuenta cuando tal vez hay una sensación de estrés, uno le puede denominar así. Uno puede decir que, bueno, está también teniendo funciones en el cuerpo, ¿no? Que evidencian que hay cierta tensión corporal, que hay circunstancias que le van dando signo a las personas, a los padres en este caso, de que algo no está funcionando de una manera adecuada para ellos y que requeriría de algún tipo de atención en sí mismo, ¿no? Pero es este punto en donde la autoconciencia de nuestras emociones iría por no dejar de pasar que hay momentos que pueden ser los más complejos de vivir y podernos ocupar un momento a hacernos también preguntas, ¿no? ¿De dónde provendrá esta tensión que tengo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en mi vida que me ha hecho percibir este tipo de sensaciones de malestar, ¿no? ¿Por qué estoy teniendo este dolor de cabeza repentino, ¿no? ¿Por qué estoy tan de mal humor, ¿no? ¿Por qué por qué he tirado las llaves al llegar a la casa sobre la mesa, ¿no? Si siempre las dejo encima. Y ir sondeando estas reacciones que pueden ser sobresaltadas, que pueden implicar que hay cierta frustración que se va elaborando en nosotros, pero con estos signos, ¿no? Digamos, uno puede sondear muy bien cuando uno está equilibrado y en bienestar. Entonces, cuando estamos en estos picos, podemos ocuparnos también de pensar en ellos, ¿no? Y de irlos revisando, ir identificando por dónde va. Y también es un proceso, porque en definitiva no aprendemos en el curso de algo inmediato ya poder pasar por esta identificación rápida. No es que incluso nosotros mismos, ¿no? Podemos ser psicólogos, pero no es que estamos ahí pescando todo lo que nos ocurre en el día a día de cómo ir identificando cómo nos sentimos. Hay un trabajo que hacer, hay un hacerse cargo de lo que nos ocurre, y yo iría por recomendar sondear estas pistas, notar que hay reacciones que podemos tener de malestar y profundizar en ello. Una de las cosas que suelo compartir mucho es justamente esa idea de, primero, entender que todos sufrimos de algún tipo de estrés y todos tenemos picos elevados de intensidad emocional. Pero hay quienes se sienten culpables por eso, ¿no? De sentirse mal, en otras palabras, ¿no? Entonces, en esa condición de entender de que no está mal sentirse mal, pero sí está bien poder reconocer que me siento mal. En medio de todo ese proceso, trabajar para poder manejar mejor esta condición. Una de las cosas que suelo preguntarle a los padres de familia es justamente indicarles cómo era usted
cuando tenía la edad de su hijo? Es una de las preguntas que suelo hacer, ¿no? O de su hija. ¿Cómo era usted cuando tenía la edad de su hija? Y esto te lo digo con problemas adolescentes, mucho más. Sean adoptivos o biológicos, mucho más en la edad de la adolescencia. Esta condición de tener que recordar cómo fue su vida y tratar de transitarlo, transmitirlo más bien a sus hijos, de alguna forma está relacionada con la vinculación afectiva, está relacionada con la vinculación emocional. ¿Cómo podríamos nosotros definir lo que es la vinculación afectiva y cómo podríamos nosotros ejercerla? La vinculación la concibo como el desarrollo de la relación entre padres e hijos, ¿no? En la convivencia familiar. Es la habituación en el contacto, la predictibilidad de una figura que pueda estar disponible para el niño y afianzarse en este lazo de amor con los padres, con cada una de las figuras parentales. Compartir el almuerzo, esperar al papá que llegue a la casa para poder bañarse, por ejemplo, ¿no? Que le cuenten el cuento antes de dormir y que pueda demandar a los dos padres en ese momento. Estos espacios de actividad que compartimos con nuestros hijos constituyen la construcción del vínculo, constituyen ese lazo de amor que se va formando. Y es progresivo también, ¿no? En las familias adoptivas hay una construcción de ir reconociendo qué genera alivio, qué hace que mi hijo sea más receptivo, porque también hay una disposición progresiva a ser más demostrativo de parte de los niños, ¿no? Y también de los padres, porque uno se va habituando y se va sintiendo más cómodo en mostrarse en apapachos, ¿no? En cariños que pueda dar, en caricias, y es un despliegue que se da a lo largo del tiempo. La vinculación efectiva se ejerce en actividad, creo que de una manera directa puede ser de esta forma, pero también se ejerce de manera indirecta a partir de los anhelos y las idealizaciones que tenemos, ¿no? Los padres piensan mucho en sus hijos, conciben el hecho de cómo será cuando llegue a casa. Estoy tal vez fuera y le gustará que le lleve tal cosa, ¿no? Es decir, a veces no estoy presencialmente con él, pero estoy pensándolo y lo tengo a él o a ella en mi mente. Entonces, esos elementos también forman parte de la vinculación y para los hijos también. El hecho de ir pensando cómo estará papá, si se ha ido al trabajo, no ha retornado a la semipresencialidad y está ahora ya fuera de casa y los hijos van pensando, ¿no? ¿Dónde estará papito? ¿Dónde estará mamita? Y en función de ello, pues se va también generando un desarrollo del vínculo, pero no es necesario que esté la figura incluso presencialmente. Hay esas dos dimensiones. Una de las cosas que hago con mi hijito aquí en casa es, incluso yo trabajo aquí desde casa, tengo la oficina en casa, entonces lo que aprendí a hacer con él ahora con pandemia y todo es saludarlo o despedirme de él cuando me voy al trabajo. Entonces, ir al trabajo para mí es pasar de la cocina a mi oficina, entonces es una condición, es solamente de un pequeño espacio, pero la idea que mi hijito tiene de que papá se va a trabajar ha permitido que incluso él mismo me diga que te vaya bien, papá, que te vaya bien a tu trabajo, o que las cosas vayan mejor hoy día, o te esperamos para el almuerzo, papá, y estamos allí. ¿Y por qué digo esto? Porque al inicio, mi hijito le gustaba estar en la oficina todo el tiempo, ¿no? No quería desprenderse de papá todo el tiempo, pero con estos ejercicios pudimos también encontrar espacios en los cuales podríamos nosotros saber que papá está en la oficina, o papá está en casa, o mamá está en casa, mamá salió, y comenzar a trabajar esta dinámica de la que hablas, de pasar tiempos, de entender los tiempos con él también. Pero ahora en pandemia, con todo lo que ha ocurrido, ¿cómo podríamos nosotros compartir con nuestros hijos cuando no hay tiempo para hacerlo? Cuando la mayoría de padres o tiene que salir por el trabajo o permanece en casa pero metido en un rinconcito porque ese es su lugar de trabajo. ¿Cómo generar esa vinculación aunque no esté presente, como lo decías hace un momento? Este sería un desafío de la coyuntura, ¿verdad? Nos ha atravesado a todos la pandemia y ha implicado este periodo
estar todos en casa, de los padres también muy retador, de asumir la misma función laboral, con las complejidades de también atenderlo todos de una oficina en casa, y a la vez también acompañar a los hijos en sus clases virtuales o en las estimulaciones y de favorecer de alguna manera la socialización que se ha visto tan limitada, ¿no?, en este periodo. Entonces sí, ha implicado un proceso complejo. Por los padres se da lugar toda esa dimensión, ¿no? Cómo conciliar los tiempos, cómo también atender a la demanda de los hijos, porque hay necesidades que se tienen que cubrir, y por más que me pueda yo conversar con mi hijo de que, bueno, voy a tener un espacio, ahora no voy a poder atender algunas circunstancias porque me encuentro dedicado al trabajo, puede ser que nuestro hijo nos llame, puede ser que nos toque la puerta, puede ser que también pida por nosotros, ¿no? Y toda esa circunstancia también implica dificultad. Por otro lado, también quisiera hablar de la experiencia de los niños, que también es un proceso de abordaje que tenemos. Yo converso también con ellos, y bueno, para ellos está siendo muy, muy gratificante este periodo, ¿no? Tienen a mamá y a papá en casa, se sienten en una dinámica de mucha contención, de mucho soporte. Es un periodo vivido también a sus ojos de una forma muy bonita, ¿no? Me hablan con mucho cariño y con una expresión muy positiva de cómo viven las dinámicas actualmente, de cómo algunos las tenían antes de que ocurriera todo este proceso. Entonces hay pros y contras, dependiendo también de la perspectiva de los padres, de los hijos, y bueno, la integración de ambas, ¿no? Me parece importante atender caso por caso. Creo que cada dinámica es muy singular. Tendríamos que identificar cuáles son los recursos, el contexto y estrategias que maneja cada familia, y en función de eso poder ir trabajando progresivamente en qué sería lo mejor. Excelente, excelente. De verdad que es tremendo todo lo que tú estás compartiendo con nosotros. Es muy enriquecedor. Este video está siendo grabado, por si acaso, a todos los que nos están escuchando en este momento, nos están viendo, y puede compartirlo con las familias que usted conozca, porque esto no es solamente para padres adoptivos, como se está dando cuenta, sino también para hijos, sea incluso en una condición biológica. Pero, de hecho, nos vamos a enfocar un poco en la vida de las familias adoptivas. Antes de continuar contigo, Soledad, vamos a pasar un pequeño video, y quiero que le preste atención a este video acerca de lo que es un programa que ya Soledad nos va a estar un poco mencionando, hablando un poco mejor sobre ello. Pero vamos con un pequeño video, por favor, preste la atención. Adelante. Todos los niños, niñas y adolescentes merecen vivir en una familia que los ame, los respete y les brinde protección. Con las adopciones especiales estamos buscando familias para niños, niñas y adolescentes con condiciones y características singulares. ¿Qué son las adopciones especiales? Es la adopción de niños y niñas mayores de 6 años y adolescentes. Grupos de 2, 3 y hasta 5 hermanos. De niños y niñas con problemas de salud recuperables o con discapacidad. Ellos y ellas también quieren ser parte de tu familia. Bríndales un hogar, un lugar donde puedan potenciar sus habilidades, desarrollarse y dar y recibir amor. Comparte tu vida conmigo. Campaña para promover las adopciones especiales. Para más información, comunícate con la Dirección General de Adopciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Muy bien, muy bien. Ahí estamos con el video acerca de lo que se llaman las adopciones especiales, un programa que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene trabajando. ¿Podrías un poquito explicarnos, Soledad, acerca de esta condición de adopción? Claro que sí. Se trata de un programa primordial para nuestra institución, puesto que promueve la adopción de grupos de niños con condiciones singulares y características que requerirían una atención específica en función de ciertas condiciones, ¿no? Tenemos grupos de niños conformados por adolescentes, también grupos de hermanos, niños mayores de 6 años, niños con necesidades especiales o niños con problemas de salud. Las adopciones especiales conforman una adopción preferente para el caso de estos niños, ¿no?
se trabaja con el poder identificar familias idóneas para los casos de cada uno de ellos que puedan atender conociendo las necesidades específicas de cada grupo, ¿no? Que concibirían una mejor atención para cada uno de estos niños, niñas y adolescentes. Excelente. Y esto, a lo largo de este tiempo de pandemia, ¿has notado si se ha visto incrementado a diferencia de años anteriores, no solamente en la de adopciones especiales, sino en generales de adopción? Bueno, el proceso ha implicado una adecuación de nuestras actividades, pero sí, esto ha conseguido darse de una manera positiva y hemos continuado trabajando y atendiendo a las familias durante todo este periodo. No hemos detenido nuestras actividades y sí, existe un trabajo que estamos impulsando mucho para las adopciones especiales y también el curso de las adopciones regulares, ¿no? Que digamos no contemplan estos grupos específicos. ¿Cuál es el proceso que una familia, si quisiera integrar a su vida familiar un niño, una niña o adolescente adoptivo, cuál es el procedimiento, cuál es el proceso que podría continuar o seguir para este hecho? Una familia que esté interesada tendría en primera instancia que contactarse con nosotros, puede ser por la vía de identificar nuestros datos en la página web, digamos en cualquier buscador puede poner nuestras siglas, ¿no? Que son esas un poquito complicadas, MIMP, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Dirección General de Adopciones. Se va a encontrar con nuestra página web y ahí va a encontrar datos que podrían ayudarlos a valorar alguna información que pueda ser necesaria, pero también tienen datos de contacto que podrían ellos recibir una atención de un profesional de la institución para atender cualquier duda o consulta que ellos tengan. Eso me parece un punto de partida. Para el procedimiento en sí hay una charla de una sesión informativa donde se le brinda a las familias el desarrollo de todo el proceso, se les explica cada punto y es en modalidad virtual actualmente y ahí también se atienden todas las dudas o consultas que podrían tener. Posteriormente a ello se trabaja para que puedan iniciar los talleres de preparación para la adopción. Son las sesiones que están establecidas, abordan temáticas que tienen que ver con el procedimiento de la adopción, pero ya de una manera más profunda, ¿no? La sesión informativa, digamos, los datos son generales y en los talleres se trabaja temas ya más densos para fomentar y consolidar su motivación. Luego de eso pasan por una evaluación psicológica, social y legal, que cada una de ellas implica sus requisitos y sus procedimientos, y bueno, siempre estarán acompañados por un profesional para orientar o guiar la información que ellos requerirían. Si el resultado es favorable de esta evaluación, son aptos para la adopción, son declarados como familia idónea y pasan a una lista de espera hasta que puedan ser designados en adopción. Digamos que en resumen, ese sería el camino que recorrerían las familias. ¿Es un camino un tanto largo o es lo que comúnmente se da? Porque en nuestro caso, bueno, nosotros lo asumimos como un embarazo de 9 meses, pero en algunos casos entiendo que puede llegar a durar un poquito más. ¿Es muy largo o hay momentos en que se acortan todos estos procesos? En definitiva, hay plazos que nosotros contemplamos para cada una de estas fases. Ahora también se integran con las condiciones de vida, ¿no? Que a veces pueden ser atravesadas por alguna eventualidad, alguna circunstancia del contexto. Generalmente puede ser por parte de las familias, que a veces se suspende alguna etapa de su proceso o lo quieren detener y luego lo vuelven a retomar. Digamos que de nuestra parte existen tiempos en donde debemos de ejecutar cada una de estas actividades, ¿no? La sesión informativa se la da continuamente, la damos en un número mensual. También los talleres son 4 sesiones y las familias eligen en qué momento la quieren llevar. Digamos, tienen la apertura de todo el año para ellos planificarse cuándo desearían inscribirse para asistir a los talleres. Y la evaluación es concertada en función a su disponibilidad de tiempo y a qué condiciones estarían ellos presentando, ¿no? En función de ello, sí podría existir alguna dilación dependiendo de también la coordinación que se hace con la familia, ¿no? Que puedan tener esta disponibilidad para acudir a las sesiones de evaluación, para también visitar su domicilio, ver las instalaciones del espacio donde se encontraría conformando la familia y la presentación de los documentos que sean requeridos, ¿no? Que también tienen la facilidad de contribuir a los documentos que por el sistema del Estado nosotros ya podemos contarnos, que se ha eliminado mucha burocracia por esa parte
Qué bueno. Y buscamos trabajar con las familias en conjunto para que si surgiera alguna eventualidad, pues poder atender cualquier necesidad que se requiera. Excelente, excelente, qué bueno. Está, digamos, mucho más, yo diría incluso mucho más avanzado de cuando nosotros estuvimos en aquellos tiempos, pero qué bueno que se esté dando de estas condiciones para poder acelerar el proceso. De hecho, es importante que todos podamos pasar ese proceso. A nosotros nos ayudó muchísimo los talleres, el encuentro con las diferentes familias que han querido también o que deseaban adoptar. También es importante reconocer las necesidades por las cuales uno llega, entendiendo que la prioridad es la necesidad del niño a tener padres y no el que los padres tengan a sus hijos, ¿no? Eso me quedó muy clarísimo y grabado por mucho tiempo. Es importante entonces también que podamos aprender a pasar este proceso juntos y de alguna forma este acompañamiento también ayuda a que la expectativa de los posibles padres puedan pisar tierra también, ¿no? Porque a veces llegamos con una expectativa de querer elegir un niño de catálogo, ¿no? Entonces a veces uno tiene la idea de decir, ya yo vengo y quiero un niño de esta forma, de estas características, con estas otras características, y no lo recibimos, ¿no? No es como cuando uno tiene un hijo biológico, pues el hijo viene tal y como son los padres y bajo las condiciones en que puedan nacer, pero a veces en la adopción, no sé si es que tú has notado eso, pero en mi caso he escuchado algunos testimonios de personas que tienen el interés de determinadas características en los niños, como si estuvieran, como lo dije hace un momento, estuvieran eligiéndolo de un catálogo, ¿no? Y eso es algo totalmente fantasioso y real. ¿Qué me dices al respecto, Soledad? Sí, la adopción implica la conformación de una familia, ¿no? Y por ello estaríamos en un marco del encuentro de seres humanos para decidirse en llegar a una vida plena y contribuyendo las figuras parentales al bienestar de sus hijos. Y en ese sentido, pues, hay condiciones que tenemos que aprender a asumir que nuestros hijos han atravesado, que los niños en condición de adopción requieren que atendamos necesidades específicas porque también han tenido un recorrido complejo. El estado de separación de la familia biológica los ha vulnerado y ha implicado que atraviesen por circunstancias difíciles en su vida, ¿no? Y a muy tierna edad. Entonces, estas condiciones a veces no son tomadas de una manera, digamos, consciente y concienzuda sobre qué camino iré recorriendo junto a mi hijo o hija para acompañarlo a que pueda ir sorteando los retos de su propia vida. Entonces, por ese lado me parece importante lo que los talleres de preparación promueven, ¿no? Que es trabajar sobre cuáles son las condiciones de los niños en los centros de atención residencial. Hablamos con mucha claridad con las familias sobre qué reacciones esperar en sus hijos, de qué manera podemos también evidenciar que hay alguna dificultad o alguna atención que debemos de priorizar. Y desvirtuamos mucho de esta idealización, ¿no? Buscamos mucho, como bien dijiste, que pisen tierra, que puedan ser muy claros en qué camino van a emprender y que sí, va a haber mucha satisfacción en la construcción de un vínculo con un hijo o hija, pero también hay del otro lado, también hay de los retos, también hay de que va a costar establecer el vínculo, también va a haber de que nos va a interpelar mucho como seres humanos, como personas, con la construcción de un rol parental. Entonces, todo ese recorrido es importante que se pueda asentar. Llegar con la menor cantidad de idealizaciones es lo que apuntamos con este trabajo previo, ¿no? Con cada una de las familias. Una de los mayores retos que tuvimos, y te lo comparto en confianza en ese sentido, fue con el tema de esa sensación de abandono con lo que vienen los niños, ¿no? Particularmente mi hijito tenía miedo de dormir solo. Cuando le pregunté qué es lo que pasa, por qué siente el temor, qué es lo que ocurre, mientras lo abrazaba, mientras dormía con él o lo acompañaba hasta que se durmiera, él me decía en ese tiempo, me dijo, es que tengo miedo que cuando me despierte ustedes ya no estén. Y esto es algo que se ha venido dando a lo largo del tiempo, ahora mucho menos que antes, por cierto,
pero está esa sensación de los niños en estado de abandono continuamente, o sea, que vienen en adopción, pero de una condición así. El pensar que pueden nuevamente ser abandonados. Es más, mi hijito cuando recién llegó a casa, al único que se apegaba era a mí. Con mi esposa era totalmente resistente. Mi esposa se lo tuvo que ganar, incluso hasta con lágrimas, emocionalmente hablando, de tener que ir poquito a poquito ganándose su corazón. Y gracias a Dios lo logró, porque ahora ya conmigo ni caso me hace a veces, ¿no? Más es la mamá y la mamá. Entonces, esa sensación del niño de ser abandonado, de ser rechazado, o de que si se porta mal y lo corregimos, entenderlo como es una desaprobación, un rechazo. ¿Cómo los padres de familia en la actualidad pueden trabajar eso para que al momento de corregirnos se sientan culpables de corregirlos y no crean que son ellos los que están rechazando a los niños? Son ellos los que están de alguna manera haciendo que el niño se aparte, cuando el niño, creo yo personalmente, corrígeme si no es así, Soledad, vienen con un chip ya grabado de abandono, ¿no? Y que cualquier condición o señal que se parezca a eso, automáticamente viene a su memoria la idea de poder nuevamente ser abandonados. ¿Ha pasado eso? ¿Ha ocurrido eso? ¿Es común eso en las familias adoptivas? Sí, lo que detallas es un curso que es bastante probable de que se origine producto de las experiencias previas a las que se ha encontrado sujeta el niño o niña. Una figura de cuidado que no ha estado disponible, que no ha atendido a sus demandas, que se ha separado continuamente de él porque no la ha tenido fija, ¿no? Y esto también implicará que cuando ya se encuentra en familia, pues esta vivencia tan gratificante de la familia también le hace un recuento de que se puede perder, ¿no? De que podría ya no continuar estando en esa dinámica tan agradable y de tanta satisfacción que está llevando, ¿no? Porque vive en el amor de sus padres. Pero como ha tenido ese antecedente de un vacío, de una falta, la probabilidad de que ocurra en su perspectiva está ahí en juego, ¿no? Y hay una manifestación de ansiedad por separación. Cada momento en donde, por más de que estemos en la misma casa, uno puede notar que hay algo que les genera una sensibilidad en exceso, se pueden tornar irritables, pueden tener mayor aprensión a diferentes circunstancias, y los cambios de rutina donde tal vez mamá o papá varían en los tiempos compartidos con él o con ella, pues les generan toda una reacción, ¿no? Intensa y de malestar, que los padres tienen que acoger y que tienen que acompañar a sobrellevar. Entonces, en ese sentido, también se va a representar en mayor medida en los primeros meses de convivencia. Algunos se superan con mayor agilidad que con otros, depende de cada caso. Y en el tiempo, pueden pasar ya años, pero podremos ir identificando sutilezas. La progresión positiva es que se va aliviando. Digamos, uno nota que ya no son tan asentados, no son tan marcados esos episodios, pero sí uno puede encontrar sutilezas en ciertas condiciones y manejos. Lo importante es poder procesar qué ha ayudado en cada momento, qué ha contribuido a que esas circunstancias se vayan aliviando, y siempre reafirmar, ¿no?, la condición de permanencia de la familia, y hablar de estos trazos que en la adolescencia y en la adultez temprana de los chicos y chicas se desenvuelve de otra manera, no son más capaces de poder expresarlo, y bueno, con una madurez diferente también sobrellevar estas dinámicas que se pueden dar al lugar, ¿no?, del temor por la separación o porque una figura no esté presente. Pero sí es un curso que implica un poco ese cambio de chip que mencionabas, ¿no? El hijo, la hija va a procesar que esta figura no se va a ir, que va a estar permanente, que va a estar dedicado a él, y que tiene un periodo de separación, pero luego va a retornar, y el amor va a continuar ahí para él, disponible, y la figura va a continuar siendo confiable y se va a continuar construyendo el vínculo. Pero, digamos, la vivencia le va a hacer notar que esto es así. También acompañamos con las palabras, digamos, lo aceleramos, le decimos que lo amamos y que vamos a estar siempre ahí, que no se preocupe, pero también hay mucho de lo que va a ocurrir con el tiempo y con que él viva cada experiencia y se va dando cuenta, el niño y la niña, que es así, sus padres están ahí, se van a quedar con él, es amado y puede disfrutar plenamente de una vida en familia.
Podríamos hablar entonces de una reconstrucción de su interpretación de la vida, porque por un tiempo lo vivió de una manera y ahora con el aprendizaje que está obteniendo lo vive de otra. Exacto. Nosotros lo vemos como una transición de un estilo de apego hacia un apego seguro, ¿no? Un apego marcado por una experiencia de dificultad que ha sido demasiado fuerte de asimilar para los niños, que implicará inhibición o una defensa ante las figuras de cuidado. Luego, a la vivencia con la familia adoptiva, pasará por una reconstrucción. Se irán desprendiendo algunos elementos que lo han hecho poder sobrevivir hasta ese momento con lo que le ocurría en su entorno, y ya ir asimilando que estas figuras son presentes y que están disponibles para él, para ellos. Esta condición del chip que estamos hablando, de la interpretación que estamos hablando, ¿cómo influye en la vida adulta? ¿Crees tú que, bueno, ya de repente un poquito saliendo del tema de la adopción solamente, sino en general, esta poca vinculación o muy difícil vinculación que hayan tenido de niños afectará su vida adulta? Considero que depende del recorrido de vida que ha tenido ese niño o niña, o púber o adolescente, ¿no? Dependiendo del momento en el que llegara a la conformación familiar. Cuando ya estamos en la adolescencia, digamos en el tránsito de la adultez, pues ya estamos con unos años que ya ha pasado por ese cambio, ¿no? de interpretación que esperaríamos, esa transición de un apego que ahora es más estable, más seguro y que puede constituirse para él de otra manera, las experiencias con sus relaciones. Entonces, en ese tránsito puede darse lugar muchas circunstancias. Lo que nosotros buscamos es que las familias puedan estar preparadas para poder asumir los diferentes retos en cada etapa. También las familias saben que pueden contar con nosotros ante cualquier momento, ¿no? Digamos que hay un proceso de seguimiento que nosotros llevamos, pero también estamos a disposición de las atenciones que puedan requerir las familias independientemente de que se termine ese periodo de seguimiento. Entonces, hay diferentes circunstancias que se pueden dar al lugar, pero dependerá mucho de qué surge, ¿no? Qué puntos atraviesan la vida de este chico o chica, cómo se va dando las diferentes etapas de su evolución en el tiempo, qué cosas lo marcan en la experiencia. Y ahí sí, para nosotros es fundamental el caso por caso, el atender cada circunstancia de cada niño, niña o adolescente, también desde su propia perspectiva, conversar con ellos, ver por dónde se está dando lugar esta dificultad, tal vez en la construcción de un vínculo, o por dónde está ocurriendo esta ansiedad que lo acompaña, ¿no? Cuando surgen algunos elementos. Y, por supuesto, un acompañamiento psicoterapéutico es siempre recomendable, ¿no? Para circunstancias que se puedan presentar. Claro que sí, excelente. Aprovechando esto que tú estás mencionando, quiero resaltar a todos los que nos están escuchando la importancia de las palabras que usa cuando trata a su hijo o a su hija, la importancia de qué cosa les dice a ustedes y qué reconoce en ellos, y no me refiero solamente a sus hijos adoptivos, en general, a los hijos biológicos o adoptivos seguirán siendo hijos, cualquier condición que tengas, siguen siendo hijos, y hay que saber cómo tratarlos. De eso trata el siguiente video que vamos a ver, por favor. En unos minutos vamos con el video para poder entender eso, de qué cosa decimos con nuestros hijos. Preste atención al siguiente video, por favor. Listo, ¿qué tal? Ok, nos vemos entonces, hasta la próxima, ¿eh? Chao, chao. Hola, ¿cómo están? Les saluda el psicólogo César Basalar. Quiero que se ponga a pensar un momento en cuántas veces al día tiene que llamarle la atención a su hijo. ¿Cuántas veces al día comienza a llamarle la atención por algo que no hizo bien o por algo que está o que le falta hacer? Imaginemos que usted le ponga un número, una cantidad. Póngale un número. ¿Cuántos serían? ¿5? ¿Tal vez 10? Imaginemos que sean 10. Ok, si durante 10 veces al día, durante el día, 10 veces le dice cosas que no hace bien o que le hacen falta, ¿cuántas veces sería esas 10 veces al día al mes? ¿Se ha puesto a pensar? Serían alrededor de 300 o un poco más de 300 veces en que usted le repite a su hijo o a su hija el mensaje de no estás haciéndolo bien, te falta trabajar en esto, eres un malcriado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, póngase a pensar, ¿cuántas veces al día
usted reconoce algo bueno o positivo en la vida de sus hijos? También póngale un número. ¿Cuánto será? ¿Una vez? ¿2 veces tal vez? Imaginemos que sean 2 veces. Ok, ¿cuántas veces al mes sería ese mensaje? Si son 2 veces al día, significa que al mes estarían en unos 60 veces alrededor, ¿no es cierto? Pues bien, ¿cuál pesa más? ¿300 veces de saber que hay algo que no hago bien? ¿O 60 veces de saber que hay cosas que sí puedo hacer bien? Piénselo, porque necesitamos entregarle a nuestros hijos el mejor lenguaje que tenemos. Un lenguaje de reconocimiento, de aprobación y de apoyo para ellos. Así es que lo animo a pensar en ello, a poder cambiar su forma de expresarse y el lenguaje que usted tiene en sus hijos. Refuerce lo bueno y deje a un lado aquellas cosas malas que todavía le falta aprender. Enséñelas más bien. Espero que esto le ayude a reflexionar un poco sobre el mensaje que le está dando a su hijo o a su hija. Le saludó el psicólogo César Basalar. ¡Chao! Ayúdanos a que este mensaje llegue a quien más lo necesita. Compártelo. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Muy bien. Ya sabe que usted nos puede contactar por nuestras redes sociales como tiempodeamar.pe. Estamos en Facebook, en Instagram, tenemos hasta un canal de TikTok y de YouTube que también puede usted encontrar muchos de los videos que compartimos con ustedes en este tiempo. Estamos ya finalizando un poco, Soledad, agradecido contigo una vez más por este tiempo que nos has dado para poder compartir todas estas experiencias que han sido bastante enriquecedoras, por cierto, por las cosas que hemos comentado, por las cosas que nos has compartido. ¿Qué recomendaciones darías tú en este sentido a los padres de familia que ya tienen hijos adoptivos primero y a los padres que, bueno, a los que quieren adoptar? Yo siempre digo, la adopción no es caridad, ¿no? Es calidad de vida. O sea, no adoptamos porque somos caritativos, no, adoptamos porque queremos llevar una mejor vida con nuestros niños y que ellos tengan una mejor vida con nosotros y que mutuamente nos enriquezcamos, que podamos crear una sociedad mucho más saludable. Hay muchos niños en esta condición de poder ser adoptados. Y creo que si nos entrenamos bien, podríamos llegar a poder obtener buenos resultados a nivel social. ¿Cuáles serían tus palabras, tus recomendaciones, Soledad, en ese sentido? Bien, podría decir que la crianza tiene retos y que estos implicarán atravesar circunstancias que son demandantes para cada uno de los padres, y habrá frustración, habrá malestar y atravesaremos por momentos complicados, ¿no? A nivel de nuestras emociones, en buena cuenta. Esto es parte del proceso, no es inadecuado, no es malo, es parte de la vida y es hacernos también conscientes de nuestra humanidad, ¿no? No vamos a atravesar las cosas como si fuéramos robots, manejando cada situación perfectamente y de manera puntual. Evidentemente cada padre y madre desea lo mejor para sus hijos y siempre tiene una mirada de acoger, de protegerlos en la medida que sea posible de cualquier mal y de tener las mejores orientaciones para ellos. Y es en este camino que vamos a identificar que a veces tenemos tropiezos, que a veces podemos encontrar algo que pudimos haber querido hecho de otra manera, que en algunas ocasiones pues también hay orientaciones y mucha gente que nos habla y que nos dice qué sería lo mejor y uno se siente un poco perdido de por dónde orientarse y de qué manera guiarse. La experiencia de ser padres trae mucha felicidad y satisfacción, pero también hay de la otra cuota y no es algo de lo que hay que sentirnos mal, no es algo de lo que debamos culparnos o golpearnos por estar sintiendo, por estar experimentando. Asumir eso como una experiencia de la vida, como algo que tendrá un punto de pico y una manera también de aliviarse progresivamente, pero eso nos debe llevar también a conducirnos en buscar recursos, en buscar fuentes de apoyo, en hablar de esto, de lo que nos ocurre y tratar de buscar elementos que nos permitan mejorar nuestros recursos de abordaje, sean los límites, sean la contención que brindamos a nuestros hijos, o también ahondar en lo que para nosotros es sensible, ¿no? Porque también se mueven muchos elementos de las vidas personales, nuestra propia historia de vida,
qué cosas son valiosas para nosotros hacia el futuro, ¿no? Qué ideales tenemos. Entonces, es una exploración que nos permitirá trabajar personalmente y con nuestra familia para identificar qué podría funcionar mejor para cada uno de nosotros. Excelente, excelente. Está pasando, por cierto, durante todo el programa ha ido pasando unos numeritos abajo, que es básicamente un correo electrónico y un número de WhatsApp al cual pueden ustedes acceder para poder buscar algún tipo de información o conectarse con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ya sabe, adopcion@mimp.gov.pe, donde se le va a poder atender en cualquiera de las inquietudes o información que usted o ustedes quieran tener. Y también el número de WhatsApp, ¿lo tienes? ¿Está por allí el número de WhatsApp? Creo que sí, acá está. A ver, que estoy leyendo yo ahora recién me doy cuenta que está con efecto retardado, ¿eh? En Facebook sale más tarde de lo que hablamos aquí. Pero bueno, ahí están los números, ahí está el correo electrónico, usted puede ubicarlo, usted puede también hacer todas las preguntas o inquietudes que ustedes tengan para que puedan de alguna manera buscar la alternativa necesaria para poder recibir el apoyo necesario. El WhatsApp es el 985-159-173. Les repito, 985-159-173. Una vez más, Soledad, agradecido contigo por esta oportunidad que nos has dado de compartir. Mis saludos a todo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y gracias, de verdad, gracias por el esfuerzo institucional que están haciendo para poder seguir adelante con este retador trabajo, pero que de todas maneras sigue siendo satisfactorio. No saben cuántas familias nos alegramos, nos sentimos enriquecidas de poder haber logrado salir adelante con nuestra vinculación afectiva con nuestros niños, gracias a su apoyo y gracias a las condiciones que ustedes han permitido tener para este tiempo. Soledad, una vez más, gracias. Te dejo los micrófonos para tu despedida final y de hecho nuevamente agradecerte por este tiempo. No, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un espacio muy enriquecedor también en las preguntas planteadas, en poder brindar también una valoración de cómo llevamos a cabo el proceso y de también la experiencia de atención a las familias y lo que puede ser importante de trabajar para cada una de ellas, ¿no? En la conformación familiar adoptiva. Esperamos que sea de una contribución positiva para cada uno de los oyentes y que se pueda también continuar en esta línea de trabajo, ¿no? Acercando la adopción a las personas, a que puedan tener nociones de lo que implica y así contribuir también a una cultura de adopción que esté fortalecida en nuestro país. Muchísimas gracias. Sería genial, definitivamente, y para eso vamos a trabajar desde nuestro espacio, desde donde nosotros estemos, vamos a seguir buscando posibilidades de poder hablar de estos temas, vamos a crear, justamente estamos ahorita creando un programa que le vamos a llamar Familias Adoptivas SOS, para poder trabajar también con la población que necesite algún tipo de orientación, algún tipo de ayuda. Y de hecho, me va a gustar, Soledad, que en algún momento nos volvamos a comunicar, nos volvamos a reunir en entrevistas como estas para tratar otros asuntos que también son importantes dentro de la adopción. Te agradezco entonces, Soledad, una vez más, y mi abrazo fuerte y caluroso para ti y para toda la institución que representas. Muy agradecidos por tenerte con nosotros en este tiempo. ¿Ok? Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Y muy bien, entonces estuvimos aquí con el Coffee Talk de Tiempo de Amar. En esta hora ya vamos a terminar estos minutos que nos quedan solo para decirles o agradecerles por estar con nosotros en estos tiempos. Sabe usted que vamos a estar saliendo cada 15 días, Dios mediante. Vamos a tener un programa diferente relacionado a la sociedad, relacionado incluso a la psicología, acercando un poco más la psicoterapia, la psicología a la vida de las personas. Les agradezco por su tiempo, por haber estado aquí. Conmigo será de aquí en 15 días. Vamos a hacer un programa especial por la salud mental, así es que prepárese y ya sabe, puede compartir con sus familiares nuestras redes sociales, que estamos en tiempodeamar.pe. Nos puede encontrar a partir de ahora en tiempodeamar.pe. Nos vemos. Chau, chau. Bienvenidos a Tiempo de Amar,
Nuestra institución contribuye con el bienestar psicológico, emocional y social de personas, parejas y familias a través de la capacitación, la intervención psicológica o la creación de recursos didácticos. Desarrollamos competencias y habilidades personales generadoras de relaciones cada vez más estables y más saludables. Gracias por estar aquí. Tiempo de Mar, generando bienestar.